No. ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo andás? Hola Walter, bien, todo tranqui. Buenas tardes, chicos. ¿Esta es la comisión 2 de Cambiario? Sí. Perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me escuchan, chicos? Hola, sí. Buenas tardes, sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Perdón, estaba en el link de Cambiario de esta hora. Por eso es que tuve que mandar un mensaje a Mariano de Bedelía. Digo, ¿qué está pasando que no me conecta? Bueno, ahora sí, acá estamos. ¿Eh?
¿Me escuchan? No, Sí, sí, perdón, sí. perdón, hablaba solo, disculpe. Está bien, porque hoy cambié de computadora. Después de los inconvenientes con concursal no me vuelve a pasar, me lo aseguré. Por eso estoy hace 10 minutos, digo, ¿qué pasó? Bueno, chicos, a ver, déjenme ver una cosita. Esto no. Ahí está. Ahí está. ¿Están viendo ustedes esto que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, ¿Se ve? Sí, sí. Sí, Bien. perfecto. Bueno, lo único no sé por qué. Ah, ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, porque es un tema larguito, el de hoy, de mucho contenido. Después, en todo caso, no se preocupen por el PowerPoint, lo paso, porque no son tantos puntos, es la bolilla, si ustedes se fijaron, es 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10. Pero dentro de eso es un mundo de temas distintos. Yo puse variedades porque, bueno, es como el eje central, pero también el eje central se puede decir que es el cheque postdatado y el eje central también se puede decir que es el cheque de pago diferido. ¿Sí? Lo que pasa es que capaz que esos temas ya se han ido viendo en alguna otra clase. A ver, esto, bueno, de las clases sincrónicas y asincrónicas tiene esto de que uno no sabe bien por qué caminos anduvieron de lecturas, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, eso en realidad también, como cuando nos sentamos a hablar de la presencialidad o no, también en lo presencial también siempre hay gente que o que está adelantada y que le gusta ir leyendo, o aquellos que, bueno, que llegan medio rasguñando con la ley. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto del Zoom y todo esto pone un poco siempre más de distancia. Pero en definitiva, yo lo que quiero es que no queden temas pendientes, ¿sí? Para ver acá. Así que cualquier cosita, ustedes me detienen, me preguntan, pero los temas que se me asignaron los vamos a ver todos. El que no está acá metido, lo voy a decir oralmente porque es el tema del cheque postdatado. Pero como es bastante complejo de entender, ni siquiera lo quise hacer en PowerPoint. Me gusta más hablarlo y que se entienda, porque uno lo lee y cuanto más lee de los autores, más a veces surgen las distintas inserciones, etcétera, por la historia misma del cheque postdatado, que ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar, chicos, por el tema de variedades. O sea, antes de entrar con las filminas propiamente dichas, si a ustedes les preguntan, pero no por examen, por saberlo, por conocimiento, ¿cuántos tipos cuántas clases de cheques hay hoy por hoy en Argentina? Diríamos que hay dos, ¿no es cierto? Una es el cheque común, que ustedes ya han visto, las notas típicas que tiene este cheque, que el cheque común es un instrumento de pago, ¿sí? Pagadero a su presentación, está diferenciándolo de la otra clase de cheque en Argentina, con amplia vigencia hoy día, que es el cheque de pago diferido, que permite precisamente diferir en el tiempo el vencimiento. Ahora, estas dos clases de cheque se diferencian de lo que son las variedades de cheque. Las variedades de cheque son los tipos de cheques, o cómo podemos hacer para que estos cheques comunes o de pagos diferidos, poder darle ciertas notas típicas según lo que el librador va a querer provocar respecto de ese cheque cuando lo está librando. Entonces, vamos a empezar por el cheque cruzado. El que está más en el comercio, el que capaz que tiene un local o trabaja para alguna empresa,
aunque sea por supuesto una pyme o pequeño comercio lo va a poder ver, que el cheque cruzado es uno de los más utilizados, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la finalidad, pero del cheque cruzado, que está regulado en el artículo 44 de la ley de cheque. Para la ley de cheque seguimos, este libro es muy lindo, es la ley comentada de cheque de Zunino, ¿sí? Y está regulado en el artículo 44 y nos dice que el cheque se puede cruzar de dos formas: cruzado en especial o cruzado nominativo, porque ¿cómo se manifiesta el cruzamiento? Con dos líneas paralelas en el anverso del cheque en el margen superior izquierdo, que ahora lo vamos a ver por si hay alguno de ustedes que nunca lo vio. Y este entonces cruzado especial tiene puestas entre las barras el nombre de un banco, que va a ser quien en definitiva lo vaya a cobrar y liquidar. Y luego está el cruzado general o cruzado en blanco, que no tiene nombre de banco alguno. Generalmente quien va a cruzar el cheque va a ser el librador, pero nada impide que lo haga el tenedor o una balista, no lo va a poder sí girar el banco girado. Quien sí lo puede cruzar en especial es el banco indicado en el cruzamiento, a favor de otro banco, ¿sí? A fin de que ese segundo banco tenga una segunda mención de otro banco para que lo gestione por medio de cámaras compensadoras. Por un principio de formalidad, la ley dice que un cheque cruzado en blanco, que ya les digo, no tiene mención de banco alguno entre las barras, puede transformarse en un cruzado especial, pero no a la inversa. Esto para, obviamente, proteger esto de la literalidad de los documentos cambiarios y de que no haya tachaduras que impidan conocer acerca de la verdadera esencia y voluntad de los firmantes. Ahora, sabiendo que el cheque cruzado puede ser cruzado en especial o común o en blanco, vamos a decir cuál es la finalidad del cruzamiento. Es que el cheque no sea cobrado en ventanilla. Por eso les digo que es una modalidad que es bastante utilizada. ¿Y quién sí lo va a poder cobrar en ventanilla? El mismo cliente del banco girado. Es decir, yo tengo un cheque cruzado a mi favor, ¿sí? Que es un cheque el librador tiene cuenta corriente en el Banco Provincia, ¿sí? Yo lo voy a poder cobrar en ventanilla si yo soy clienta del Banco Provincia también, ¿sí? De otro modo no, lo voy a tener que depositar ¿para qué? Para la famosa cámara compensadora, ¿no? Va por clearing, lo deposito en mi banco, el Banco Santander se lo lleva, lo manda al Banco Provincia, y el Banco Provincia pues me lo acredita a mí en el Santander bajo mi número de cuenta. En el cruzado especial lo que se va a perseguir es que el banco girado solo va a pagar el cheque al banco indicado en el cruzamiento. En cambio, con el cruzado en general, cualquier cheque puede ser pagado por el girado a cualquier banco. ¿Está bien? Una preguntita. Sí. Disculpa, tanto el clearing como la cámara compensatoria es el mismo sistema, ¿no? Es cuando vos ingresás, lo depositas en tu propia cuenta corriente y ahí cuando, no sé, después al mediodía suele ser, lo depositan en el banco pertinente. Exactamente, pero que por eso también a veces tiene algunas horas de acreditación, viste que te dicen, bueno, cuando es así lo va a tener acreditado en, qué sé yo, en 48 horas te pueden decir también, claro, por esto del movimiento, pero clearing y cámara compensadora es exactamente eso. Sí, perfecto, exactamente. gracias. No, por favor. Como ponemos acá, chicos, el cruzado en especial yo nunca lo he visto y siempre he hecho ejecuciones del estudio y más en los comienzos. El cruzado en especial, como ponemos acá, es para cheques de muy alto valor, ¿sí? Quien lo realiza desea que los fondos salgan del banco girado necesariamente hacia el banco depositario, evitando el dinero en efectivo y por una cuestión de compensación bancaria, pero no es lo común. Lo que sí es lo común para dar mayor seguridad a ese cobro
porque obviamente también en este caso se necesita una identidad de la persona que lo vaya a cobrar, etcétera, que ella tenga cuenta en ese banco, en fin, le va a dar mayor seguridad que sea un cheque común sin ningún tipo de cruzamiento. ¿Qué tipo de cheques se van a poder cruzar? Todos, al portador, a la orden, no a la orden, porque el cruzamiento, esto es importante, no altera la ley de circulación. ¿Está? Cualquier tipo de cheque se puede cruzar. Y el cruzamiento es irrevocable. Esto también lo dice Zunino en el libro comentado. Es irrevocable en el sentido de que si está tachado el cruzamiento, se va a tener por no efectuada ese tachado. ¿Por qué? Porque bueno, es como un poco qué sé yo, trayendo a la ley de cheque el favor de Vitoris, es el favor de la seguridad, ¿no es cierto?, del cobro. Entonces se dice, bueno, si en algún momento se quiso dar seguridad, ¿por qué ahora va a estar tachado? Entonces la ley, salvo, también dice Zunino, que las tachaduras, y ojo con esto, porque no es lo mismo que esté apenas tachado este cruzamiento, salvo que haya tachaduras que ya al banco le hagan suponer que esto y viene medio y que hasta lo pueda llegar a rechazar por un defecto formal. ¿Está? Pero en definitiva, si hay una simple tachadura de este cruzamiento, se va a tener por no efectuado. Acá traje un modelo, ¿ven? Porque es el más común. Está sacado de internet, así que, ven, es un cheque de pago diferido, que también podría ser un cheque común, por supuesto, y este es el cruzamiento, chicos, estas dos barras para aquellos que no lo hayan visto nunca, ¿sí? Entonces acá está el número de cheque, serie A, este es el número de cheque, 950-06-489, y acá, Grandes Máquinas Sociedad Anónima, firmado por el presidente de la sociedad, por supuesto, le dio a Daniel Osvaldo Huarte este cheque, ¿sí? Entonces, Daniel Osvaldo Huarte, supónganse, le había vendido maquinarias a esta empresa, y va a tener que ir a... si él es cliente también del Banco Macro, ¿sí?, va a poder ir y cobrar por ventanilla. En ese caso va a poder cobrarlo por ventanilla. No es que necesariamente, esta es la diferencia con un cheque, con una variedad que vamos a ver ahora. Pero si no lo Perdón, fuera, otra preguntita. Esta sí. persona que va a cobrarlo en ventanilla, ¿porque tiene cuenta corriente del mismo banco o caja de ahorro en el mismo banco? No, cuenta corriente. Cuenta corriente sí o sí, ok. Cuenta Gracias. corriente en el mismo banco, porque las compensaciones se hacen precisamente por cuentas corrientes, no por caja de ahorro. Sí, va a tener cuenta corriente en ese banco. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, Gustavo, celebro ¿qué que tal? podemos hablar Algunos, con usted. perdón, no veo los nombres, porque me sale todo minimizado, sí. Que celebro primero que podemos hablar con usted, que no podíamos hablar las clases anteriores. Menos mal. Le hago una consulta a modo de ejemplo utilizando este cheque, que justamente es una empresa. En este caso, suponemos, claro, que es el presidente y está autorizado. Sí. Supongamos que es una empresa que requiere 3 firmas para que salga el cheque, ¿no? Si están, por ejemplo, 2 firmas y falta uno, ¿se lo rechaza por defecto formal o se puede hacer un pago parcial? Pero, a ver, acá, Gustavo, lo que hay que diferenciar son dos cosas. Primero, difícil es que con un contrato en el banco se requiera para un cheque de las 3 firmas del directorio. Vamos a hablar desde la realidad, ¿no? Sí. Yo vengo por la teoría, leyendo el libro. Perfecto. No, es que está perfecto, pero vamos a esto, porque está bien lo que decís. Está bien lo que decís. Vamos a la realidad. Hay un directorio, hay 3... 3 autorizados a firmar. 3 integrantes del directorio, exacto, y hacen este contrato con el banco a nombre de la sociedad, ¿sí? Sí. Y obviamente, ¿qué van a querer ellos? Bueno, van a decir, nosotros somos los miembros del directorio, cualquiera
podemos firmar y celebrar el cheque por una cuestión de rapidez, porque si no sería muy engorroso. Claro, que sea indistinta la firma, tendríamos que aclararlo en el convenio con el banco, digamos. Claro, exacto, eso queda en el convenio con el banco. Ahora, lo más común es que para los contratos de cuenta corriente con el banco y de libramiento de cheques, con una de las firmas del respectivo miembro del directorio ya basta. Ahora, está bien tu pregunta, porque suponte que hay un contrato social, que obviamente lo tiene que haber, y que el contrato social diga que para celebrar cheques tienen que estar las firmas conjuntas. ¿Sí? Exacto. Bueno, ahí, pero eso no es materia cambiaria. Si hubiera entre ellos a futuro algún tipo de inconveniente, va a ser una acción de daños y perjuicios, va a ser una acción de incumplimiento contractual, de resarcimiento, etc. Pero no de materia cambiaria. Porque de materia cambiaria, por ejemplo acá, Ricardo Javier, ¿sí? Por más que haya celebrado con López y Pérez un contrato donde tenían que firmar los tres, en el banco no dijo eso, el contrato de cuenta corriente, y es plenamente válido. Porque un caso que conocí, en el caso era un cheque de una asociación, de una sociedad anónima, de una sociedad, y le rechazaron el pago por faltarle una firma, que me pareció raro a mí, pero bueno, no sé cuál sería el convenio en la administración de una asociación, ¿no? Pero excede el marco cambiario, doctora, tiene razón usted. Claro, el marco cambiario lo va a exceder, totalmente, porque el presidente de una sociedad obliga a la sociedad por los actos que son acordes al giro ordinario de la empresa. No, pero era una sucesión, o sea, si bien estaba la sociedad en una asociación, pero era una asociación, un poquito más enroscado. Claro, muchas gracias, disculpe, doctora, por muy favor, amable. No, todas las preguntas son bienvenidas, para nada. Entonces, acá, Daniel Osvaldo Huarte, si es cliente de Macro, va y lo cobra por ventanilla. Ahora, supónganse que él tiene solamente cuenta en el Banco Provincia, va a ir a su banco y lo va a gestionar a través del clearing o cámara compensadora, y después se le va a acreditar en su cuenta corriente a las 24, 48 horas. ¿Sí? Obviamente, chicos, esto supone, para quien lo acepta, es decir, para Daniel Osvaldo Huarte, aceptar este cheque implica que conozca, por eso ha venido a Cambiario, implica que conozca que tiene que tener una cuenta corriente bancaria, porque si no, ¿cómo va a proceder a cobrarlo? Ustedes me dicen, ¿y qué? ¿Se va a quedar con el cheque bajo la almohada, esperando que le traigan el dinero a la puerta? No, hay entidades autorizadas que hacen este tipo también de transacciones, y que él entonces, endosándolo, pueda, al fin del cobro o nada más, poder hacerlo. Lo que pasa es que, ¿qué le va a implicar a Daniel Osvaldo Huarte? Pérdida de dinero, porque todo eso, todo costo bancario y todo costo de intermediario, imagínense lo que ya son el impuesto al cheque y todo, que es terrible. O cambiar un cheque, la más fácil, lo hago una financiera, o esto que cambia el cheque, cobra el 5, el 10, y ya está, perdí plata. Por eso, y bueno, exacto, pero entonces a lo que voy, que Daniel Osvaldo Huarte no va a poder después decir, ay no, perdón, acepté un cheque que estaba cruzado, yo no tengo cuenta corriente. Lo lamento, va a tener que ir a una entidad autorizada, como dice Gustavo, y perder, por supuesto, dinero, o gastarlo en eso. ¿Está? Bien, quiero que se queden con eso, del cheque cruzado, y de estas dos variantes del cruzado en blanco, que es lo más general y típico que vemos del cruzamiento, y del cruzamiento en especial. Lo que implica, cómo se pone el cruzamiento y cuál es la finalidad, que es no movilizar dinero en efectivo. Cheque para acreditar en cuenta. Está regulado en el artículo 46, es otra de las variantes. Se pone en el anverso, no admite ningún tipo de equivalentes. Antes sí, se decía que podía ser con alguna otra frase, hoy día no. Quien lo acepta
al igual que el cheque cruzado, no a la orden, tácitamente decimos que admite esa forma de pago, por lo que es improbable que ese sujeto vaya a carecer de cuenta corriente bancaria. Lo puede introducir el librador o cualquier tenedor, no va a alterar la ley de circulación, puede ser en cualquier tipo de cheques que se haga también. El fin también es no movilizar dinero en efectivo, al igual que el cheque cruzado, ¿sí? Este es un cheque contable, dado que se paga mediante asientos de libro. Se acredita en la cuenta del presentador y se debita en la cuenta del librador. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál va a ser hasta ahora la diferencia con el cheque cruzado? Precisamente surge de lo que hablábamos antes, es que en este tipo de cheque para acreditar en cuenta, siempre tiene que ser depositado, aun cuando sea cliente el tenedor, el beneficiario, de ese mismo cheque sobre el que operó el librador. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Macro, Daniel Osvaldo Huarte es cliente, pero en vez de un cruzamiento, tenía una estampa en el anverso que dice cheque para acreditar en cuenta. No le queda otra a Daniel, en ese caso, que ir y depositarlo. ¿Sí? Como decíamos también, la segunda diferencia es que en el cheque cruzado no es necesario que haya una cuenta abierta porque se puede gestionar mediante entidad autorizada, ¿no? Perdiendo dinero, pero bueno, se puede. En este, para acreditar en cuenta, se supone que el portador tiene una cuenta abierta en la entidad girada o en alguna otra, ¿sí? Si no, no lo va a poder cobrar porque no se puede hacer esta compensación. Esto es una compensación bancaria que se hace. Por eso se lo denomina también como cheque contable, porque es un registro de asientos contables. También, ustedes de todo esto, cuando vean variedades de cheques, chicos, a ver, tengan en cuenta las distintas transacciones que se hacen hoy día con cheques, ¿no? Desde lo simple como ir y comprar una bicicleta o unos pequeños materiales de construcción o lo que fuera, hasta grandísimas operaciones. Entonces también hay algunos que por una cuestión de seguridad, etcétera, requieren de estas situaciones un poco más complejas. No es lo que se ve habitualmente, digamos estos, por así decirlo, estos enrosques, ¿no? Como ya para acreditar en cuenta, que tengo que también tener la cuenta y que se me acredita y que ni siquiera siendo cliente del banco lo voy a poder cobrar. Esto no se hace para que sea un problema para las partes, se hace para facilitar las operaciones bancarias. Mírenlo desde esa óptica, porque si no uno se vive diciendo ¿para qué se hace todo esto? ¿Sí? Sino que es para facilitar cierto tipo de operaciones. Después está el cheque certificado. Este ya estaba, el cheque certificado, del artículo 48. En este, como a diferencia de los otros dos, cheque cruzado y cheque para acreditar en cuenta, que decíamos que no altera la ley de circulación, sea nominal a la orden, al portador, en este cheque certificado es necesariamente nominal. Acá tiene que ser un cheque nominal en el cual el banco girado, por pedido del librador o del endosatario o tomador, inserta una constancia fechada, firmada, sellada, de que existe provisión suficiente de fondos, ¿sí? Afectados con exclusividad al pago y acreditándolos en una cuenta separada. Este cheque certificado, además de ser nominal, es para cheques de pago diferido, porque el cheque común no tiene ningún sentido hacer esto. Cuando yo el cheque común voy, y es pagable o pagadero a su presentación, como dice la ley en el artículo 23, con lo cual esto no tiene sentido. ¿Qué actividad hace el banco girado en este caso? Deja constancia en el cheque de la certificación. Realiza el débito correspondiente de la cuenta sobre la que se giró ese cheque para extraer los fondos de esa cuenta del librador y para abrir una cuenta especial
en la que se acreditarán y mantendrán los fondos por un plazo máximo de 5 días hábiles bancarios. Si ustedes me preguntan, siempre en todas las clases digo lo mismo, porque nunca al final llego a preguntar a alguien que trabaje en un banco como es, pero vieron que en el otro está el número de cuenta corriente, ¿sí? Y cuenta especial, capaz que ponen la misma cuenta B, ¿no? O cuenta -2, digo, para hacer alguna correlación de esos montos con los que en este cheque se van a debitar y certificar. Doctora, son 5 días Sí. desde el día del vencimiento del cheque. No, Ese 5 días, no, lo puede hacer en cualquier momento, no es necesariamente del vencimiento. Ah, mira. Claro. O sea que en el momento que lo libró, entonces de ahí mismo el banco ya sacó la plata de la cuenta corriente y la puso en Claro, lo que especial. pasa que precisamente, ahora como lo vamos a ver, acá por eso decimos, la certificación tiene que llevar una fecha y un plazo. Si no tiene fecha, se considera la del día del libramiento, ¿sí? Que uno la va a hacer. Si no lleva, son 5 días como máximo que puede estar separada esta cuenta especial. Perdón, doctora. ¿Cómo? Una pregunta. Disculpe que la moleste, una preguntita. Sí. No, que con respecto a ese plazo es de 5 días donde queda inmóvil ese monto dinerario. Exactamente, exactamente. Ah, perfecto. Exactamente, tal Porque cual. como dijo usted, en el caso de un cheque de pago diferido, Sí. uno lo puede hacer certificar al solo efecto de dejar inmóvil por 5 días los montos, pero después de vencido ese plazo, los montos pasarían de a otra cuenta. Imagino que a la original. Claro, a la cuenta original. Acá decimos, cumplido ese término, por favor, cumplido ese término sin que se presente al pago, caduca esa certificación, sin posibilidad de prórroga. Y el cheque pasa a ser común, presentable al pago, ¿no? Dentro del A partir de esa fecha, digamos, corro el riesgo, supongamos, de que voy a la cuenta y no tenga fondos. En la otra estaba asegurado por esos 5 días de que los fondos para ese cheque estaban, digamos. Exactamente así, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que en realidad la certificación, esperen que no puedo, la certificación lo que va a hacer es separar esos montos por esos días para dar un mínimo de tranquilidad, ¿no es cierto? Pero tampoco implica que luego, al momento del cobro, necesariamente vaya a estar presente. Y todo, por supuesto, que además con los costos propios que tienen todas estos tipos de actividades bancarias, ¿no es cierto? Esperen que quiero seguir acá con las... Ahí vamos acá. No, acá ya pasamos. Bueno, a lo que yo iba es a eso. Se certifica, se deja apartado en una cuenta especial. Dentro de ese término habría que presentarse, se tiene que presentar al pago, pero también lo puedo hacer para una cuestión de ver esa regularidad, porque yo también puedo anticiparme y con esa certificación formal de existencia de fondos en el momento, de si el cheque está formalmente correcto, etcétera, hacer una anticipación al tiempo y ver si a futuro tendré posibilidad de cobro o no. También variará y depende de la circunstancia o lo que yo busque con ese pedido al banco, ¿no es cierto? Entonces, tenemos hasta ahora el cheque cruzado, el cheque para acreditar en cuenta, y este cheque certificado necesariamente nominal que está visto como para separar los montos y poder con esto asegurarme de alguna manera un buen fin en cuanto al cobro del mismo. Le hago una preguntita más.
Doctora, disculpe. No, por favor. El tema de la certificación, porque me quedó ahí dando vuelta. El tema de la certificación, ¿se puede utilizar para posibles pedidos de quiebra o inclusive Claro. posible pedido de embargos? Exacto. Ah, Exactamente. está bien. Exactamente, porque como quedan precisamente en una cuenta distinta y aparte, por eso yo también digo con esto del número, ¿no? Quedan en una cuenta distinta. El banco tiene que Claro. realizar esta actividad. Entonces, lógicamente que por esos días a mí me hace como esta pantalla de inhibir cualquier tipo de estas situaciones que pueden llegar a aparecer o que yo tendría la sospecha de que puedan aparecer. ¿Sí? Porque en el Obviamente. caso, Sí. perdón, en el caso ese, una vez que está certificado, que tiene un plazo de 5 días, sobre esa cuenta especial, ¿se puede trabar medida o no? No, porque ya está, sí, no, porque tendría que haber venido una notificación al banco de alguna cautelar antes. Si el banco lo pudo hacer, es que la cuenta sobre la que giraba estaba bien. Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Se entiende? ¿Se Sí, sí, entiende? perfecto. Claro. Esto cubre esas situaciones también sospechosas, si se quiere, ¿no? Sí, Te hago una consulta, hay algo que no termino de entender. Ahí me dan un sí, cheque y yo lo que vi en práctica 2 es que si el cheque es de algún lugar, un cliente que está lejos, no sé, en Chaco, y yo lo sí, deposito en mi cuenta en Mar del Plata, sí. si yo lo certifiqué, puedo litigar en Mar del Plata, si no voy a tener que ir al banco girado, al domicilio del banco girado. La pregunta que tengo es, a mí me llega el cheque y yo tengo que ir a mi banco y pedirle que lo certifique, ¿cierto? Como una modificación de la competencia, decís vos, respecto del cheque certificado. No, no, lo que permite el cheque certificado, quiero saber Claro, si estamos hablando de lo mismo. Lo que me permite que el cheque esté certificado, que yo, que soy el beneficiario del no, cheque, lo haya certificado, no, es que no tengo que no, litigar en el no. domicilio del banco girado. ¿Sabés que te lo está perdiendo? No veo tu nombre porque veo algunos solamente. Sí, estoy sin cámara, Sebastián es mi nombre. Sebastián. No, ¿sabés con qué te lo estás confundiendo eso? Pero está bien, vale la pregunta, con la registración del cheque de pago diferido. Ahí está, eso era, por eso no me cerraba para nada. Ahí está, estoy confundido, gracias. Ya me lo No, aclaró. por favor, para nada, para eso estamos. Pero apostillemos esto para cuando hablemos de cheque de pago diferido, que bien sirve, Sebastián. Esto es el cheque certificado o hacer una certificación en un cheque, es hacer una cuenta paralela. Y acá, que yo no los puse en las filminas por razón de la brevedad, el artículo 48, en el segundo párrafo, lo voy a leer textual porque no lo puse acá, pero surge de lo que estábamos hablando, dice: el importe así debitado queda reservado para ser entregado a quien corresponda y sustraído a todas las contingencias que provengan de la persona o solvencia del librador, de modo que su muerte, incapacidad, quiebra o embargo judicial posteriores a la certificación no afectan la provisión de fondos certificada, ni el derecho del tenedor del cheque, ni la correlativa obligación del girado de pagarlo cuando le sea presentado. Esto surgió de lo que estábamos hablando, pero está textual en el artículo 48. ¿Sí? Una preguntita. Sí. ¿Y cuál sería la oportunidad de presentación para la certificación? Bueno, depende de lo que busques, ¿no? Si vos tenés alguna sospecha, si todavía, por ejemplo, no sucedió falta para el vencimiento, ¿no? En un cheque de pago diferido, y vos tenés alguna sospecha no sé, de que no pueda ser certificado porque tenga un embargo y entonces no te lo, alguna traba de alguna medida, etcétera, bueno, puede llegar a ser un pedido a esos fines, ¿no es cierto? Y si no, el plazo sería más cercano al vencimiento porque así yo 5 días antes de que venza ya estoy poniendo el freno y el paraguas a cualquier tipo de situación que pueda existir. Perfecto, perfecto. Gracias. Por favor. Bien, chicos.
Si les parece, seguimos con esta otra variedad, que es el cheque con la cláusula no negociable. En este sentido está regulado en el artículo 50, tiene que ir en el anverso, la puede incluir, como acá ponemos, el librador o un tenedor, y no va a tener efecto sobre la circulación del cheque, pero cada uno que lo reciba va a adquirir un derecho derivado de los anteriores tenedores del cheque. Y los vicios, defensas y excepciones que se puedan derivar no se van a ver saneados, ¿sí? Entonces con esto, este tema de la abstracción en cuanto a la causa no va a ser posible, porque precisamente con esta cláusula no negociable se busca eso. En realidad, acá, como decimos, ¿no? La finalidad que es, primero, proteger a quien le pueda perder o que le sea robado un cheque, porque quien lo vaya a cobrar en el banco va a poder ser ubicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el banco, como es un cheque no negociable, tiene que dejar en claro la identidad de quien lo cobra. Y entonces, como esa persona no tiene derecho de esto de posesión vale título o las facilidades de la adquisición a non domino sin que le perjudiquen las anteriores excepciones, porque precisamente es no negociable, va a poder ser rastreado y compelido a su pago. Obviamente, como decimos acá y como veníamos diciendo, este título va a haber limitada la aceptación y que sea fácilmente recibido en el tráfico comercial, ¿sí? Volvemos a lo mismo, los cheques cubren distintos tipos de posibilidades. ¿Pueden pensarse en esto? Y bueno, imagínense dos empresas, vuelvo a lo mismo, siempre estoy con los materiales de construcción, eso no tengo nada que ver, pero imagínense una empresa que le vende a otra todas las semanas ladrillos, ¿sí? Y bueno, entonces hay un corretaje, de esto se encargan empleados que van y vienen con los cheques de acá para allá, y capaz que ellos tienen un acuerdo de decir, che, todos los cheques que nos demos con cláusula no negociable. ¿Y qué evitan con eso? Negociar con terceros, de que venga Juan Pérez y Silvana de Gregorio a cobrar. No, yo quiero que venga tal empresa, vos, que sos XX empresa constructora, a depositarme el cheque. No quiero que vengan terceros, que vengan a mí, nada. O que aparezcan cheques de acá tal tiempo, endosados. No, yo quiero que todas mis carteras de los deudores, yo sé qué deuda tengo con vos, listo. Entonces ya al poner... Por ahí una cuestión de confianza comercial también, porque tenés confianza para decirle, che, no me deposité el cheque mañana que vence, procedendo en 2 días. Y eso lo haces con un cliente, digamos, habitual. Exactamente, exactamente, exactamente. Circular no lo podés parar, digamos. Exactamente, tal cual, tal cual. Se generan también por estas situaciones de confianza y también de intermediarios, ¿no? Que obviamente son empresas que manejan los cheques los empleados y también quieren hasta los mismos empleados deslizarse de posibles hurtos o distintas situaciones que puedan acaecer, que les quepan sobre su cabeza y decir, no, che, a mí, por favor, que todo sea no negociable, que después llegue a haber un despelote, yo no tengo nada que ver, ¿sí? Acá, como decíamos, hay una mimetización total con el cheque no a la orden, chicos, en cuanto a la forma de circulación y los efectos del mismo. La diferencia es que el no a la orden solo puede ser transmitido por cesión de créditos. Hay que hacer una cesión de créditos para transmitirlo. En cambio, el no negociable, por eso decíamos al principio que no altera la ley de circulación, se puede transmitir por endoso. Pero yo sé que todos los vicios, etcétera, etcétera, de los anteriores corren contra mí. Entonces, la realidad también es esa. ¿Ustedes aceptarían un cheque, que les van a endosar un cheque con la cláusula no negociable? Y no, porque vos qué sabés si el otro le vendió mercadería podrida y después te dice, che, no, yo no te lo pago porque la mercadería que me dieron a mí no me servía nada. Ay, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Esto es un cheque, los principios de autonomía, abstracción, literalidad, completividad, sí, pero tiene una variante. Tiene una variante que es la no negociabilidad. Lo lamento, te caben las excepciones que yo puedo meter a quien le di. Entonces, acá
Y ojo, porque acá está la diferencia con el cheque cruzado. Se mimetizan, pero la diferencia es que el cheque, no con el cruzado, perdón, con el no a la orden. El no a la orden solo por cesión de créditos y este se puede transmitir por endoso. Me parece que va quedando bastante claro, ¿no? O por lo menos así me lo transmiten. Esperemos. Sí, por lo menos. A mí sí. Bien, bien. Esta es otra variante, otra variedad, que es el cheque imputado del artículo 47. Y es que el librador o cualquiera endosante, cualquiera que lo quiera endosar, puede realizar la imputación del cheque. Que se puede dar el caso de que en distintas transmisiones haya más de una imputación, ¿sí? Si la imputación se realiza, la realiza el librador, quien crea el cheque, ese cheque no puede librarse al portador, porque obviamente si yo lo estoy imputando es por algo y nominalmente hacia alguien, ¿eh? Y la cláusula tiene que ir refrendada por el sujeto. Si la realiza un endosante, basta con la firma correspondiente a ese tipo de endoso. Acá hay un doble efecto con el tema de la imputación. Primero es un efecto extracambiario. Va a preconstituir prueba entre el imputante y el beneficiario de la imputación del pago efectuado con el importe del cheque, ¿sí? Y esto es un efecto extracambiario. Preconstituye prueba en cuanto a por qué fue la entrega de ese cheque, en qué se originó. Y el efecto cambiario es que va a facultar y obligar al banco girado, si el cheque es endosado, a verificar la autenticidad de la firma del beneficiario de la imputación, porque con ello precisamente hay una garantía más de quien lo cobra no es finalmente el beneficiario de un endoso en blanco, por ejemplo, si hay un endoso que está imputado, bueno, pues tiene que verificar la titularidad de quien se acerca a cobrarlo, ¿sí? Si ese cheque fue debidamente endosado. Así que, bueno, también es un cheque que se ve restringido en su circulación, ¿no es cierto? Evidentemente. El más aceptado, chicos, comúnmente, lo vuelvo a decir, dentro de todas estas variantes, es, sin duda, el cheque cruzado, porque no altera la ley de circulación, no implica gastos extras, ni nada para el beneficiario, ni mucho menos. Una preguntita. Sí. Esa circulación del cheque, Sí. ¿se ve limitada en algún aspecto por los endosos? ¿Por la cantidad de endosos me refiero? Bueno, en realidad en el cheque común puede haber hasta un endoso y en el cheque de pago diferido hasta 2 endosos. Con lo cual esto ya no es como el pagaré que teníamos esos prácticos con endosos, 5 endosos que poníamos en los prácticos cuando tomábamos examen presencial, de poner 5 endosos para analizar. Acá en el tema de los cheques está mucho más restringido esa situación, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que va a hacer también, bueno, de alguna manera, es entre las partes, ¿no es cierto? Ser también un poco más limitado. O después de difícil aceptación por una tercera persona, generalmente queda también entre el librador y el tomador beneficiario de esa imputación, y ya. Es raro que luego se vuelva a endosar, pero si se vuelve a endosar y el tomador se convierte en primer endosante, ¿sí? De esa forma, entonces, si lo va a imputar, el banco tiene que también tomar cuenta de esa identidad, con lo cual le agrega un poco de seguridad en el tráfico, ¿no? Y en el cobro de la persona que se presente en ese acto a cobrarlo. ¿Está? Hasta acá Quiere decir, ¿sí? si mal no entiendo, que si me dan un cheque común, Sí. imputado a la orden mía, que no está el Sí. portador,
el único que lo puede cobrar soy yo porque voy a ser el único endosante. Claro, exactamente. Si vos sos el tomador, decís. Si vos sos el tomador Sí, y no sí. el beneficiario del cheque, claro, exacto. Pero no puede ser un cheque al portador en ese caso. Entonces no se va a poder presentar cualquiera a cobrarlo, como pasa con el cheque al portador del artículo 18. No, sí, entiendo. Claro. Lo ¿Se que quiero entiende? decir es que Sí. si me das un cheque a nombre mío, páguese a Blandi Fabricio, un Sí. cheque común. Sí. El único que lo puede cobrar soy yo porque no lo puedo transmitir por endoso, porque ya el endoso mío ya es uno. No, pero ahí vos, en realidad el librador te lo dio a vos. El librador creó un cheque y vos sos el tomador. En un cheque común podés hacer, vos, Fabián, creo que me has dicho, podés hacer... Fabricio, puedes hacer un endoso, Fabricio. Bien. ¿Y yo lo endoso y se lo puedo dar a Gustavo? Sí, pero Gustavo ahí ya lo tiene que cobrar. Gustavo ahí ya lo tiene que cobrar. Ah, bien. Claro. Ahí sí, porque es Bien. Depende de quién es el cheque, te lo tomo, Fabricio. Tampoco cualquiera me deje. Bueno, no, es mío. ¿Me va? Entonces sos librador, no sos endosante, que es tuyo. Claro, no, él decía que, Fabricio, que el librador se lo entrega a él y él entonces se transforma en primer endosante de ese cheque, si lo fuera a endosar. Ahí está. ¿Sí? Y Claro, sí, eso es lo que quise decir. Claro, y vos, Fabricio, se lo endosás a Gustavo se transforma en primer endosatario. Hasta ahí se corta el tema en un cheque común. Si estamos en un cheque de pago diferido que admite hasta 2 endosos, Gustavo, si lo quiere endosar, lo va a poder hacer y se va a transformar en el segundo endosante, que se lo va a transmitir a María. A Silvana de Gregorio. A mí, que voy a ser la segunda endosataria. Y ahí se corta para el cheque de pago. Claro. Perdón, doctora, pero en el caso que creo que yo lo entendí así, pero en el caso de cheque imputado, sí. el sujeto tomador que figura como imputado no puede endosarlo. Si lo endosa va a tener, o sea, no va a tener efectos cambiarios, no se puede presentar el sujeto que aparece en el endoso. No, ¿por qué no? Sí, va a poder. Entendí. Sí, porque la imputación lo que hace es vincular entre las dos personas. La imputación no es un cheque no negociable o no a la orden, es imputado, es decir, está reflejada la realidad de por qué yo, libradora, lo entrego a mi tomador. Y entonces eso tiene un efecto extracambiario porque preconstituye prueba entre nosotros de lo que yo pagué a través del pago de ese cheque, y un efecto cambiario porque va a facultar y obligar al banco girado a constatar la identidad del cheque. Que si ese cheque es endosado, ¿sí? También va a tener que ver quién lo está cobrando. Perfecto, entonces sí, lo puede. O sea que Gustavo en este caso se podría presentar a cobrarlo. Claro. Sí, bueno, exactamente. Porque no impide la circulación, lo que cambia es la relación entre el primero y el segundo, digamos, que entre quien lo dio, y póngale que yo se lo doy a Silvana, porque tenemos una relación comercial para tener prueba de que te pagué la mercadería. Pero queda entre nosotros, ese es el efecto extracambiario. El cheque puede circular 2 veces más por endoso, ¿no? Claro, exacto. Por eso fíjense que acá en la primera parte yo puse el librador o cualquier endosante puede realizar la imputación del cheque. Y se puede dar la situación que en un mismo cheque haya varias imputaciones. Porque yo se lo voy a dar a mi tomador por la compra de tal cosa. Y después mi tomador, si lo quiere endosar, es porque compró tal otra cosa y lo volvió a endosar.
pero hay imputaciones distintas que van a preconstituir distintas pruebas entre cada uno de los intermediarios. O sea que si el librador, en este caso, hace la imputación al tomador. Sí, tiene que ser al portador y tiene que ser, no puede ser un cheque al portador, tiene que ser un cheque nominal, porque por algo lo estoy imputando. No lo voy a imputar al aire a cualquiera. ¿Sí? Y si el tomador lo endosa, tiene efectos. Es lo mismo. Y el endosatario se puede presentar. Sí, claro. Ah, perfecto, listo. Claro que sí. Pero si ese tomador también lo imputa, también preconstituye prueba entre su endosatario. Ah, está bien. Está bien. bien. Habría una doble imputación. Imagino que siempre que hay una primera imputación, la cadena sucesiva de endosos, hasta 2, que es un cheque común, van a ser todos imputados. Sí, a ver, ¿No? lo que más va a suceder es que si es imputado por el librador con su tomador, el cheque muere ahí y no esté destinado a circular. Claro, no esté destinado a circular, porque también, yo siempre digo, ¿no? Y lo digo en las clases presenciales, nadie está obligado a transformar una deuda común en una deuda cambiaria. Claro. Y nadie eso lo digo siempre. Y nadie está obligado a transformar un crédito común en un crédito cambiario. Porque son otras reglas. ¿Sí? Claro, a nadie le conviene. Claro, entonces, a ver, bueno, pero es lo que hacemos hoy, estas dos empresas de materiales de construcción y que venden ladrillos. Capaz que a ellos les funciona bárbaro que el cheque esté por la calle 50 cheques por día de ellos con la cláusula no negociable, porque saben que esos maletines van con 30 cheques y que si tienen la mala suerte de perderlos o pasa algo, tienen forma de la cuestión zanjarla. Y saben que esos cheques no están destinados a circular, que están hechos como un medio de pago, un instrumento de pago o también de crédito, pero sin utilizar el dinero en efectivo. Entonces, esto también, el cheque imputado, bueno, va a depender si estas personas quieren que ese cheque esté ahí volcado el porqué de la transmisión de ese cheque. Doctora, ahí usted dio en el kit de la cuestión doctrinaria. ¿Qué es un cheque? ¿Un medio de pago o un medio de crédito? El cheque común es un instrumento de pago y el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito, que ahora eso lo van a ver cuando hablemos de cheque postdatado. Perfecto, muchas gracias, doctora. Disculpe que estamos ansiosos por preguntar. Una vez que podemos hablar, la volvemos loca, no le preguntamos más. Por favor, nos despertamos con ganas de enroscarnos. Ningún problema, para eso estamos. Hasta acá las variedades. Léanlo de la ley, con esto que vimos está bien, no se enrosquen más, no vayan más al fondo del fondo, porque ya les digo, van a caer, me interesa que esto les haya quedado, cheque cruzado, cheque para acreditar en cuenta, cheque certificado, el cheque con la cláusula no negociable, el cheque imputado, listo, cierren ahí la cuestión, ténganlo presente las diferencias, y punto, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al cheque de pago diferido. Les voy a dar vamos a darlo rápidamente, porque si no, no llegamos, y estos puntitos tienen demasiado contenido para dar. Cheque de pago diferido. Voy a dar esto y después voy a hablar del cheque postdatado. Así que síganme con lo que les voy a decir. El cheque de pago diferido es un tipo o una clase de cheque, no es una variedad, es una clase de cheque. En el cual, ¿qué pasa con el lugar y fecha de creación? La fecha de creación o de libramiento tiene que ser necesariamente anterior a la del vencimiento, porque en caso contrario el cheque va a ser nulo. Artículo 23, que se lo quedan apostillado como dejamos hoy la registración del cheque. Tiene una fecha de creación que tiene que ser anterior a una fecha posterior de vencimiento.
¿cuál es el plazo del pago? No es más a cierto tiempo vista de la registración, como era en la ley anterior. Antes el pago dependía de la registración. Y acá traigan la apostilla de la registración que hablaba, creo que era Sebastián. Ahora, por la ley 2460, el vencimiento es a una fecha determinada. Y va a poder ser a día fijo o a determinado tiempo, fecha del libramiento, que nunca se usa, ¿no? Se usa siempre el día fijo. Pero puede ser a 60 días de la fecha. Bueno, es decir, de acá a 2 meses. ¿Está? Pero es un vencimiento absoluto que no tiene nada que ver con la registración. ¿Por qué? Como decimos a renglón seguido, porque ahora la registración del cheque es facultativa, no es obligatoria y no hace variar el vencimiento. ¿Está? Sigo con esto. Presentación a registro, artículo 55, es facultativa. La conveniencia de registrar el cheque es que da una certeza de la regularidad formal del cheque, conforme al artículo 54, a modo de auditoría formal del cheque. Entonces, esta regularidad formal me da a mí, como tenedora, una cierta seguridad y también, algo importantísimo, la posibilidad de accionar por regreso anticipado si hubo impedimento a la registración. Que esto lo ponemos en los prácticos cuando tenemos prácticos que tomamos en los parciales, ponemos rechazo a la registración. Si hay un rechazo a la registración es este tema. Yo fui al banco, lo quise registrar y me dijeron no, Silvana, porque acá no hay una regularidad formal, no se corresponden las firmas con la que está registrada en el banco, etcétera, etcétera. O la cuenta está cerrada. Entonces yo tengo la posibilidad de accionar por regreso anticipado, atento a ese rechazo a la registración. ¿Cuáles son, ahora en formas puntuales, los impedimentos a la registración? Cheques con defectos formales, ¿sí? No subsanados, porque el librador puede haber subsanado el vicio que padecía y no lo hizo. Los endosos que superan el límite, si hay más de 2 endosos, que es lo que se permite para cheque de pago diferido hasta 2. Si hay más, eso lo torna invalidado al cheque y por ende se va a impedir la registración, que la cuenta esté cerrada, que haya habido un robo, hurto, una disposición involuntaria de los formularios y los cheques, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuáles van a ser los efectos de esa registración? Control de regularidad formal en cuanto a la inexistencia de vicios formales, que la firma se corresponda con la que esté registrada, que la cuenta esté abierta, pero todo esto no hace garantizar el pago. Porque si al momento del vencimiento no hay fondos disponibles o tampoco hay autorización para girar en descubierto, el cheque va a ser rechazado por falta de pago y no va a poder ser cobrado. Entonces, esto también, para que a ustedes les quede, Sebastián, también la diferencia, en el cheque certificado como variedad, yo tengo una cuenta aparte, que el artículo, creo que era, ahora no me acuerdo, 46, 45, me decía que hasta la incapacidad, muerte, quiebra, embargo del librador, a mí me protegía si yo lo había certificado. Fíjense, es tremendo. Ahora, en este tema no. Yo lo pude registrar, obviamente tiene un costo bancario también, señores, por supuesto. Yo lo puedo registrar, pero eso, y me van a decir que el cheque es divino, que está bárbaro, que hay fondos, que la cuenta está abierta, que la firma está bien, que no tiene defectos formales, que los endosos están ok, pero nada me garantiza que al momento del cobro, al momento del vencimiento, yo lo pueda cobrar. ¿Sí? A diferencia del certificado, que parecía que ponen una bomba, un terremoto,
y yo el dinero lo cobro lo mismo. ¿Está esto? Disculpe, Ahora, doctora, con respecto, sí, usted hablaba de trabajos prácticos en el parcial. ¿El parcial cómo va a ser? ¿Oral o escrito? no lo sé. Eso sí que no lo sé. No, Ah. no lo he hablado tampoco. Sí, lo sabe, no nos quiere Se lo iba a decir. consultar. No, de verdad que no. Saben que incluso lo tenía como una intriga y no sé, no lo hemos hablado todavía. No sé. Perfecto, Incluso gracias. puede ser posible que sea oral. Ojalá sea oral presencial y bueno, también es más cómodo verse, es otra cosa, ¿no? Pero no lo sé todavía. Bueno, no, por favor. Doctora, Esto sí, disculpe, la vuelvo al sí, tema. En este caso sí, de registración, o sí. sea, el único efecto es, supóngase, asegurarme de que si yo me dan un cheque y la firma es dudosa, bueno, lo voy a hacer esto para asegurarme que efectivamente sea un cheque emitido por el titular de la cuenta, porque garantizar no me garantiza los fondos, sino que el cheque efectivamente sea suyo, supóngase, y la firma de Gregorio no me cierra, no coincide, tengo dudas, entonces voy a hacer ese trámite. Digo yo un Exactamente. ejemplo, ¿no? Para terminarlo. Exactamente, es así, Y tal los cual. puntos que usted dio se refiere a lo que dice la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, ¿no? Ahí Sí, está. Ah, exacto, bien. sí, sí, en la OPASI 2, ahí están. Pero también con que lo tengan de acá y les haya quedado claro en Sí, cuanto a lo de sí, las yo la imprimí, formales, es un montón, todo. imposible saber todos estos requisitos, más burocracia tiene para Sí, usted. sí, 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 tal cual, tal cual. Por eso también acá para facilitarles a ustedes un poco Claro, toda claro, esta claro. comprensión. Y Gracias, doctora, después, muchas gracias. no, por favor, y después como decían también, que acá en las filminas no los tengo, el tema de la competencia, que ahora estoy fijándome porque no lo puse en la filmina. A ver, a ver si lo tengo acá. Doctora, una preguntita. Sí. ¿La registración procede en la misma sede bancaria donde yo opero? ¿O es al banco girado? La registración, a ver, espérenme. Esperen que ya les digo, Aguárdenme. Yo entiendo que tiene que ser en el banco que vos operás, porque si no el tráfico comercial es inviable. Es que eso es lo que estoy pensando. Claro, es lo que yo pensaba. Yo tengo Déjenme. cuenta, por ejemplo, en Banco Provincia y lo registro en Banco Provincia. Así es, así es. Ajá. Miren, El escuchen, banco con el que vos operás. pero ojo, porque acá dice el comentario de Zunino, porque eso la ley no lo aclara. El comentario de Zunino dice que la presentación para registro se puede hacer directamente ante el girado o por ante una entidad bancaria diferente. O sea que Admite las dos, porque ahí hay una conjunción disyuntiva. y en el artículo 57, chicos, está aclarado que también puede ser en otra entidad. Así que, Sí, yo lo bueno, había leído así. Sí, sí, sí. En la sí, entidad que uno opera, presenta el cheque de registración y ellos se encargan de girarlo a la entidad. exacta. Yo también pensé que quizá por ser un poco más, más engorroso había que hacerlo directamente, pero no, precisamente se puede en cualquier entidad bancaria autorizada. Sí. Adelante, Esto doctora, adelante, no se retrase, adelante, adelante. sí, porque miren, ya se nos hicieron las 6 y hay varias cositas. ¿Entendieron esto de registración? Bueno, que acá también lo que hablaba Sebastián, ahora no lo encuentro, que modifica la competencia de la registración, porque acá habilita a la acción, no lo puedo encontrar donde, después lo voy a buscar y en todo caso se los mando o lo vemos la próxima, porque evidentemente, a ver, ay, no me acuerdo dónde, al hacer la registración y estar rechazada, da la posibilidad, en el libro de la doctora Polonia debe estar eso, hay un cambio de competencia y puedo entonces
en esa jurisdicción iniciar la acción, ¿sí? En la cual solicité la registración al banco. Pero bueno, eso también se va a ver cuando veamos próximamente ya acciones. Déjenme comentar, esto no lo traje en Filmina, uy, nos falta un montón. Bueno, paciencia. Cheque postdatado. De cheque postdatado van a leer un montón, porque siempre a la doctrina le gustó hablar del cheque postdatado porque era algo muy de moda, muy usado, y como todo a través del tiempo con diferentes tipos de soluciones legislativas. Hoy día el tema del cheque postdatado está regulado en el artículo 23. Lo primero que dice el artículo 23 es que el cheque común es siempre pagadero a la vista. Dice, toda mención contraria se tiene por no escrita. Es decir, habla del cheque común. El cheque común es pagadero a la vista. Perfecto. ¿Y qué pasa? En el segundo párrafo habla del cheque postdatado, porque en realidad, ¿qué es el cheque postdatado? Es un cheque que tiene una fecha posterior de vencimiento a la real de creación. Entonces, ¿qué es postdatar un cheque? En un cheque común. Ahora no es necesario hacerlo, chicos. ¿Por qué? Porque para eso tengo el cheque de pago diferido. Porque Claro. en el cheque de pago diferido, yo hoy puedo diferir el vencimiento desde el día que lo creo hasta ¿cuántos días? ¿Saben cuántos es? Hasta 360 días 360. hábiles. Ojo, no es 365, son 360 días hábiles que lo puedo... ¿Hábiles son? No, hábiles no, corridos, perdón. No, dije Ah, hábiles, no, días 360. corridos. No. Lo que pasa es que, perdón, doctora, lo que pasa es que el postdatado circulaba antes de la sanción de esta ley, era un mecanismo único que había para poder tener crédito. Exactamente. Se usaba el cheque común como instrumento de crédito. Y a la justicia y a los bancos eso no les gustaba, porque siempre que se dijo que el cheque común es un instrumento de pago, no un instrumento de crédito. Después, con la 24760, se crea y se introduce la clase cheque de pago diferido, entonces esto ya deja de tener sentido. Cayó en desuso, digamos. Claro, pero puede Pero ser... una pregunta. Sí, ¿Y ustedes lo ojo, toman Pero en no los está exámenes? derogado. sí, pero ojo, porque puede existir también, porque imagínense que sea una cuenta corriente que tenga solamente el giro de cheques comunes, no sé, también que por cuestión de costos y que se use de nuevo, se vuelva a la vieja usanza de usar los cheques comunes para crédito. Y ahí ojo al piojo porque está el artículo 23. ¿Y qué dice el artículo 23 en el segundo párrafo? No se considerará cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito. Está enroscado explicado, está puesto después de cuando habla del plazo de pago del cheque común, como segundo párrafo, está feo puesto. Dice, no se considerará cheque, por eso ni lo pongo en la filmina porque no me gusta. Artículo 23, no se considerará cheque a la fórmula cuyo, a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito. Son inoponibles al concurso, quiebra, sucesión del librador y de los demás obligados, en caso de incapacidad sobreviniente del librador, las fórmulas que consignen fechas posteriores a las fechas en que ocurrieren dichos hechos. ¿Qué pasa entonces? Si a ustedes le dicen, el cheque postdatado, ¿es cheque? Por eso, acá dice, no se considerará cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro de depósito. Primero que acá está haciendo una futurología, porque está diciendo, no es cheque la fórmula emitida con fecha posterior a su presentación al cobro. Es cheque, a ver, es un papel que dice cheque, que tiene un número, ¿no es cierto? Cara de pato, pico de pato, como nos decía Garabuso, es pato, es un cheque, es un cheque. Lo que pasa es que el banco ni siquiera se va a tomar el trabajo de rechazarlo.
¿Cuál es el caso? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es 25 de noviembre? Bueno, yo hago un cheque, se lo doy a un vecino cercano que le compré una bici, le doy un cheque común y le pongo 10 de febrero. ¿Sí? Se lo doy a él, a Gómez. Le doy el cheque a Gómez para el 10 de febrero. Es un cheque común. ¿Es cheque? Acá dice no se considera, es un cheque. Ahora, si Gómez va al banco y lo quiere cobrar hoy y por ende, hoy es 25 de noviembre, le va a caber el 23. Y el banco va a agarrar la ley y se lo va a leer y le va a decir, no se considerará cheque la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro, porque usted, Gómez, tiene un cheque emitido con fecha posterior, este cheque se emitió en febrero y usted lo presenta a cobrarlo hoy 25 de noviembre. ¿Sí? ¿Me siguen a lo que voy? Porque si Se no... rompe el sería pacto de cheque hasta caballeros, el viejo pacto de hasta el 10 caballeros de se febrero rompe. no sería cheque. ¿Cómo? Quiere decir que hasta el 10 de febrero no sería cheque, Exactamente. Hasta el 10 de según la febrero. ley. No. Claro, pero está feo puesto. A mí no me gusta cómo está, porque no es que no es cheque. Si Gómez es prolijo y lo guarda bajo su almohada y el 10 de febrero va al banco, el banco no le va a decir, uy, no, esto estuvo postdatado porque la tinta y... ¿qué le importa al banco? Dice 10 de febrero y es 10 de febrero. ¿Se entiende? Está explicado feo para los que, entrando a la materia, está feo. Y para el entendimiento de lo que tiene que ser una ley, está feo. Ahora, si Gómez va hoy o mañana, el banco ni siquiera se lo rechaza porque no es cheque. Y si quien se lo entregó a Gómez, no, ahí no me quiero poner yo, muerte, quiebra, etcétera, incapacidad, lo que sea, pobre Gómez, a cantarle a tu tía. No va a poder verificar, no se va a poder presentar como acreedor en una sucesión, va a tener que encuadrar ese cheque, hacerle un lindo marco y olvidarse del cobro del mismo, porque no va a poder cobrarlo jamás. ¿Pero se entiende? Si él lo guarda, va el 10 de febrero y lo cobra, nadie se enteró que se creó antes. ¿Está? Lo que la ley no quiere es que el cheque común se use como instrumento de crédito. Sajamos la cuestión ahí, porque y no se vayan a leer muchas más cosas, porque van a Pero ¿y leer... por qué entonces la ley contempla los cheques postdatados? ¿Cuáles son? ¿No son estos? Sí, pero son estos para cuando se presentan en fecha anterior a la fecha de creación. Porque un cheque común, ¿cómo es el cheque común? El día, hoy, Mar del Plata, 25 de noviembre de 2021, sírvase pagar por este cheque tanto. Y yo lo creo hoy. Y tenés 30 días para cobrarlo como instrumento de pago. La ley no quiere que yo hoy 25 de febrero mienta con Gómez y ponga que hoy es 10 de febrero. Y si bueno, pero tendría y que la si lo ley... hago, la ley me dice que si en el medio pasa algo, anda a cobrarle a Gardel. Bien, pero tendrían que haber creado otro instrumento para los Sí, cheques postdatados. no, está el instrumento, el cheque pago diferido. Y bueno, pero entonces, bueno, hay algo que no termino de entender. Capaz Sacate que la es la duda. propia ley la que Sacate la la duda. que no. No, No, sacate la la duda duda. es que si la misma ley dice que los cheques postdatados no son tales, Es que no hasta son, que sí, llega su sí. fecha, ¿por qué existen los cheques postdatados? No, porque no va a ser postdatado. Por eso, el cheque, a ver, ese cheque tiene 2 vidas. No es un gato que tiene 7, pero tiene 2 vidas. Tiene una vida a medias y una vida temblando, que es hasta el día que llega la fecha verdadera. Hasta ese Bien. día, a rezar al campo, porque si pasa algo, no lo cobras más. Ahora, el día que llega la fecha esa, es un cheque común.
¿Se entiende? Yo al aceptarlo asumí un riesgo. Pero bueno, como todo en esta materia que vimos las variedades, las distintas situaciones comerciales. Pensemos en la persona que está ahogada financieramente y tenés un comercio, mira, te doy un cheque, te doy un posdatado, gano tiempo yo, corres el riesgo, hermano, el 10 de febrero podés presentarlo, antes no. Y obviamente yo lo tomo, estamos hablando del giro comercial, que en esto pasan miles de cosas. Claro. Yo quiero ganar tiempo. La ley no quiere que sea como instrumento de crédito, pero lo termino haciendo, porque si no, no puedo comprar materiales, por ejemplo, materia prima. Te doy el cheque, pero lo podés meter después del 10 de febrero, por ejemplo. Exacto. Mientras tanto, no es un cheque. No le buscamos mala vuelta. Perdóneme, doctora, Claro. sería así, más o menos. Claro, tal cual. Mientras tanto, no es un cheque, porque yo, si pasa algo, no lo puedo ir a cobrar, y si pasa algo, no lo puedo ir a reclamar. ¿Sí? Pero bueno, son las vicisitudes propias del negocio. También, chicos, tener un cheque de pago diferido y tengo la mala suerte de una quiebra, qué sé yo, ir a verificar y hacer toda una historia de novela, tampoco es que tengo el as en la mano, ¿no? A ver, pero bueno, respecto del postdatado, la ley toma esta solución. Quiero que lo entiendan esto. ¿Cómo dijo que no se puede ni cobrar ni ejecutar si hay algún acontecimiento, Claro, si alguna circunstancia? Nada. Y si está en concurso o quiebra, acordate que tenés que verificar el monto y la causa. Y es difícil. Claro. No. Pero no la se puede causa. ejecutar, no hay manera de ejecutarlo. No. Claro, perdón, no lo podría ejecutar, claro. pero sí podría iniciar no tener una acción juicio cambiaria, pero sí ordinario una acción civil, digamos. y obtener una sentencia y presentarse posteriormente a verificar. Pero no tenés acción cambiaria, digamos, con un cheque así, si te pasa algo. Después ves por afuera, ves cómo lo peleás, por algo te dieron el cheque, qué sé yo. A ver, volvemos de nuevo con las dos vidas del cheque. Si hoy es 11 de febrero y tenemos esta clase nueva, y decimos, che, llegó el 11 de febrero, mirá, no pasó nada, nadie se murió, ni se incapacitó, ni quebró, ni nada, y ese cheque lo va a cobrar al banco, y no lo puede cobrar porque no hay fondos, ahí tiene todas las opciones del mundo. Porque el banco no se pone a investigar si ese cheque fue postdatado o no. Ahora, si, vuelvo a decir, en la primer vida de ese cheque sucedió algo, no va a poder hacer nada. Va a tener que ir por un incumplimiento contractual de otro tipo, fundarlo de otra manera, porque cambiariamente y con base en el cheque no va a poder hacer nada. Ni siquiera va a poder intentar una verificación, ¿eh? Ni se les ocurra, porque es gastar en abogado. Pero, o sea que el cheque postdatado sería, yo creo un cheque, pero con fecha posterior de creación, nada más. Claro. En vez lo de creo poner, hoy. Lo creas hoy. Ganás tiempo, Walter, ganás tiempo. Ponete en el lugar del tipo que lo da. Claro. Pero, perdón, me resulta medio dudoso. Documentalmente no sí, claro que es dudoso. Claro, lógico. Pero es un riesgo que corres como todo riesgo comercial. Claro, exactamente. Porque, a ver. Antes era tan común este sistema, era el pacto de caballeros, era no romper el pacto de caballeros. Uno mantenía el cheque guardado o lo hacía circular con gente conocida en el comercio que sabía que estaba resguardado en el conocimiento de a quién se lo daba. Ese era el único refugio que había. Exacto. Por eso, no quiero que se enrosquen con qué pasaba en las leyes anteriores, porque a esto se lo combatió tanto, ¿vieron? Tanto se lo combatió que se idearon todas las soluciones. Claro. Que era nulo, que ahora ni siquiera es nulo, no es cheque. O sea, es más que nulo, el cheque, el banco ni lo rechaza. O sea, por eso no se enrosquen con lo pasado, tengan en cuenta que no es lo buscado, que hoy existe también una fórmula que es la del cheque de pago diferido para hacer frente a estas soluciones, pero que bueno, que sigue estando en el comercio, como decía Gustavo. Che, dale, también más en el comercio minorista, ¿no? Che, mirá, un proveedor, me vende huevos. Che, dale, me lo aceptás, tirame a enero, que estoy la temporada, tengo que renovar toda la fachada, esto es un despelote, se me viene todo encima, en enero te lo pago. Y bueno,
Y también está el riesgo de un cheque de pago diferido con una gran empresa, una multinacional. Miren las que Garbarino, no quiero decir, pero a ver, empresas que... Para mí el legislador, Agarraste un cheque de disculpe, Vicentín, mirá cómo te fue, andá a concursar con Vicentín, presentate al concurso ahora, y era Vicentín. Por eso mismo. Para mi entender, doctora, el legislador hace un régimen sancionatorio en el artículo 23. Sí, Nada más. claramente. A ese efecto es el artículo 23. Sí, para tal sancionar. cual. Además, vos fíjate cómo empieza el 23. ¿Qué dice el 23? No habla ni siquiera del cheque postdatado. Dice, el cheque común es pagadero a la vista. Es El cheque común es pagadero pagadero a la vista. Dice, eso es el 23. El cheque común es siempre pagadero a la vista. Chao. Y después, tipo retando, por eso como no sé en quién hablaba, Walter creo que era la voz, y como retando sigue diciendo, y toda otra mención se considera no escrita. O sea, sigue con el reto. ¿Es sancionatorio? Claramente que sí. Claramente que sí. Si se entendió, seguimos porque nos vamos a las 8 de la decía que era sancionatorio. Yo le decía que era sancionatorio. Yo le decía que era sancionatorio. Que era un régimen sancionatorio en el 23. Creo que se evacuan las Claro. dudas. Digamos, doctora, si no, no terminamos. Sí, porque miren la hora, esto es terrible. Bueno, a ver, ahora pasamos a una situación al aval, porque esto también me pidió la doctora Canti que lo veamos rápidamente. Tengan en cuenta cómo se avala un cheque. Existe el aval cambiario y el aval bancario. En el aval cambiario es lo mismo que para la letra de cambio y pagaré. ¿Sí? Es más, está regulado por los artículos 51 y 53 y supletoriamente por los 32 a 34 del decreto de ley 5965 de la letra de cambio del pagaré, por la remisión que hace el artículo 65. Es decir, puede ser otorgado por cualquier persona física o jurídica y en cualquiera de las dos clases de cheque. Puede ser otorgado en el mismo cheque, ¿sí? O en instrumento por separado, identificando la obligación avalada, monto, etc. O sea, aval cambiario, pongan igual, letra de cambio y pagaré. Ahora existe también, acá les vamos a meter máquina, chicas, si no, no seguimos y los quiero dar todos estos temas. Aval bancario, solo se puede dar en un cheque de pago diferido. ¿Quién da el aval bancario? El banco girado, y en caso de que no sea el banco girado, el banco depositario. Los caracteres son los mismos que el aval cambiario, es no recepticio, es irrevocable, es incondicionado, es unilateral. Necesariamente es por instrumento por separado, no es en el mismo cheque de pago diferido. Se llama un certificado nominativo de registración y opera como una garantía adicional al pago del cheque de pago diferido, al cheque de pago diferido. La finalidad, dice, los acreedores que reciben un cheque de pago diferido y los depositaren en el banco girado pueden obtener un elemento documental fácilmente transmisible por los medios de cambio del derecho común y con la simple comunicación a la entidad depositaria. ¿Sí? Es decir, que ese certificado nominativo de registración también resulta transmisible y le hace a una garantía adicional a ese tenedor. ¿Sí? Simplemente de esto, entonces, tengan en cuenta que el aval cambiario es igual, es para cualquiera de los dos cheques, y el aval cambiario, que es solo para cheque de pago diferido, es en instrumento por separado por la entidad girada o entidad depositaria, y se extiende en un certificado nominativo de registración. Esto es lo que me interesa de acá. Entonces, brevemente decimos las diferencias del cheque común con el cheque de pago diferido, ya que no sé si han visto ya el cheque de pago diferido, pero completando todas estas nociones que vimos también de registración. El cheque común es un instrumento de pago a la vista, el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito con vencimiento a determinado tiempo de la fecha, o a día fijo, ¿no es cierto? Que no puede extenderse, y esto lo agrego acá, a más de 360 días corridos desde su creación. El cheque común no es registrable, el cheque de pago diferido es
optativamente o facultativamente registrable. El cheque común no puede ser avalado por el girado, no puede ser avalado bancariamente por la entidad girada. El cheque de pago diferido, conforme recién lo vimos, sí. El cheque común no es endosable en garantía, no puede tener un endoso en prenda. En cambio, el cheque de pago diferido sí. Y en el cheque común se admite hasta un endoso y en el cheque de pago diferido hasta 2 endosos. ¿Sí? Esto después igual, chicos, yo se los hago llegar para que les quede. Pero sigo ahora porque si no, no llegamos. Acá entramos en otro tema enorme que figura como un puntito ahí que uno se lo olvidaría, que es la bolilla 7.10, sanciones derivadas del rechazo de cheques, lo dice en 2 líneas, pero es un mundo de cosas. Esto está en la sección 6 de la OPASI 2. Los casos de rechazo, acá habla solamente de las sanciones, pero yo sí les hablo solamente de las sanciones. Vamos a los casos de rechazo. Los rechazos pueden ser por insuficiencia de fondos o falta de autorización para girar en descubierto, por defectos formales y por otros motivos, que otros motivos son denuncias de extravío, fuerza mayor, irregularidad en la cadena de endosos, plazo de validez legal vencido. Entonces, para reunirlo en 3 grandes grupos, insuficiencia de fondos o para girar en descubierto, defectos formales y otros motivos, que allí entran extravío, sustracción, fuerza mayor, irregularidad de la cadena y plazo vencido. Yo sigo que después esto se lo subo al campus. Y también, como otro de los casos de rechazo, se suma la falta de registración en los cheques de pago diferido por defectos formales, o por defectos formales, o por endosos que excedan el límite, o por la cuenta corriente cerrada. ¿Se acuerdan que lo vimos? Son las causas que hacen al rechazo de la registración. ¿Cuáles son las multas que corresponden a todos estos casos de rechazos? ¿Sí? Acá hay que congeniar los sistemas. Por un lado está la ley 25.730 del año 2003, y el decreto de necesidad y urgencia 1085, que completó el panorama de las multas y lo extendió al tema del rechazo de la registración de los cheques de pago diferido. Entonces, las multas, de acuerdo a esto, tenemos las causas, que es lo que dijimos, el rechazo de un cheque común o de pago diferido por la falta de fondos o por los rechazos que vimos, ¿no? La falta de fondos para girar en descubierto, los defectos formales, o rechazo a la registración, en el caso del pago diferido. Las multas que van a tener la sanción es la multa a cargo del librador del 4% del valor del cheque. Se puede reducir esa multa en un 50% si el librador acredita haber pagado el cheque dentro de los 30 días desde que se le haya notificado el rechazo. La ley no aclara si son días hábiles o corridos. Se supone, y así es la interpretación, que por el Código Civil y Comercial rigen los artículos 27 y 28 y son días corridos. Entonces, por estas causas de rechazos que vimos, insuficiencia de fondos, defectos formales y falta de la registración, está esta multa del 4% del valor del cheque que se puede reducir a la mitad si dentro de los 30 días el librador paga ese cheque. Hay unas comunicaciones que tiene que hacer el banco girado, que fue protagonista de ese rechazo que tuvo que hacer, y esas comunicaciones son al Banco Central, para que obviamente tome cuenta de esto y lo anote después de las comunicaciones que tenga que hacer a las centrales de inhabilitados y empiecen a computar en ese sentido. Al librador, esto va a ser importante porque a partir de esta notificación puede accionar judicialmente por vía del artículo 64. También la comunicación es importante al librador para cancelar el cheque y lograr la reducción del 50% de la multa, y al tenedor de ese cheque haciéndole saber la fecha y número de la comunicación que efectúe al Banco Central. Entonces, tenemos las causas de rechazo, el elenco legislativo de las multas,
cuál es la multa aplicable por esas sanciones que generaron rechazos, las comunicaciones que tiene que hacer el banco girado al Banco Central, al librador y al tenedor, la percepción de la multa, el banco girado tiene que debitar el monto de la multa de la cuenta del librador. Si no es satisfecha dentro de los 30 días del rechazo, puede ocasionar el cierre de la cuenta y de la inhabilitación, es decir, si no había de la cuenta del librador tampoco monto alguno para cubrir esa multa, puede ocasionar el cierre de la cuenta. Y el depósito en la cuenta del Banco Central se tiene que hacer dentro del mes siguiente al que se produjo el rechazo. Fecha tope para efectuar el débito de la cuenta. El girado lo hace dentro de los 30 días del rechazo, teniendo en cuenta dos situaciones. Que el cliente no haya interpuesto la acción judicial del artículo 64, que les pido que la lean porque se toma cuál es la acción judicial, qué acción judicial tiene el librador de un cheque contra una multa por un rechazo que él estima que no es correcto, y para que el girado cumpla con el depósito de la multa en la cuenta del Banco Central. ¿Sí? Acá evidenciamos, lo mencionan los autores también, una mala praxis de los bancos, que es que una vez que es rechazado un cheque, los bancos realizan el débito de la multa sin perjuicio de que el cliente accione por vía del artículo 64. ¿Sí? El tema es que cuando efectuado ese débito, produce el rechazo de otros cheques por falta de fondos, ¿sí? Porque pueden ser de montos importantes. Esos cheques, si no se hubiese prematuramente debitado la multa, que el librador ya se quejó por el artículo 64, hubiesen quedado cubiertos porque tenía fondos, pero como se debitó para la multa, hay cheques que luego fueron rechazados. Se toma como una mala praxis del banco que puede llegar a ocasionar algún tema de daños y perjuicios también contra la entidad bancaria. El destino de los fondos por multas, bueno, esto lo comento, hay programas y proyectos para personas con discapacidad, etcétera, por decreto también. En realidad, en la ley española, para compararlo, un 10% del importe del cheque es a favor del tenedor del título rechazado, porque es un criterio de reparación, ¿no? Porque que vaya a otros proyectos cuando hay un damnificado particular, que fue aquel que no pudo cobrar ese cheque, la verdad que resulta más lógico que por lo menos una parte vaya a esta persona que fue con su chequecito al banco y no lo pudo cobrar. Esta es la acción del 64 que les pido que la lean. El banco tiene que dictar una resolución para fundar esa multa y para que el sancionado, que es el librador, pueda defenderse. La demanda es ante el juez del domicilio del girado, juez comercial, en nuestro caso civil y comercial. Los legitimados, plazo es a partir de 15 días de la notificación de la imposición de esa multa. Es contra la entidad girada por considerar que ese rechazo estuvo mal hecho, ¿sí? Y los efectos de la demanda es que tiene efecto suspensivo, como el mismo artículo lo dice. Y bueno, Gómez Leo dice: es una verdadera injusticia si se prueba que la multa no se ajustó derecho. Podrá en este caso pedir la rehabilitación y daños y perjuicios contra el banco girado por los daños que haya ocasionado, porque los rechazos que motiven las multas son computados a los fines de una posible inhabilitación, ¿sí? Y por eso Gómez Leo dice: si en realidad se comprueba de que el rechazo estuvo mal hecho, está mal que se lo cuente dentro de las inhabilitaciones, ¿no? Y se computen esos rechazos a modo de las inhabilitaciones. Bueno, chicos, hasta acá, perdón lo último que lo doy, lo que pasa que si no realmente terminamos a cualquier hora. Yo lo único que quería pedir, por favor, si puede, no se olvide de subir ese PowerPoint al campo. Ya se lo voy a mandar por mail, ya en este momento,
al titular, a Guillermo Garabuso, para que se los pueda enviar, ¿sí? Me comprometo a eso, a mandarlo ya, ni bien antes de levantarme de la silla. Disculpen que fue apurado a lo último, pero la verdad es que me interesa que todos los temas que me tocaban poder transmitirlos, que los tengan, y además que cuando uno lo escucha no es lo mismo porque ya queda grabado, así que les pido luego que después de este conocimiento vayan a la ley, revean todo, porque si también lo reveen con la mente fresca ya son cuestiones que pasan, ya las tienen comprendidas y mejor. Así que bueno, perdón por el horario, Natalia, No, ningún por problema. favor, doctora, muchas gracias a usted, que tenga buen fin de semana. Les agradezco a todos por la atención, Gracias. perdón el tiempo, perdón, pero bueno, Ahí ameritado. pone, mirá, Gracias, doctora. está subido el Por power, favor. está subido, mirá. ¿Ah, Está sí? subido. Ahí pusieron. Porque alguien lo ha Sí, podido lo vi hoy copiar. temprano. Sí, lo vi hoy temprano y está. No sé si está completo, pero está. No, entonces no está completo. Por las dudas yo se lo voy ok. a pasar. Sí, se lo voy a volver a pasar al doctor Gracias, Garabuso. doctora. Muy buen fin de Por semana. favor, Muchas gracias chicos, por todo. Gracias por igualmente a Gracias. ustedes. Gracias. Igualmente a Gracias. ustedes. Chau, Gracias a profe. todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Chau, 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 chau.